Listo, doctor. Decía, tomaron casos de enfermedades hepáticas agudas. Estaba por comentar lo de Osler. Sí. Yo lo interrumpí ahí. No, de las autopsias, que antes se hacían muchas, con lo de Osler, por eso se dice que Osler, el mismo Osler, decía que él había aprendido muchas cosas porque había participado activamente en más de 1200 autopsias. 1200 por lo menos. Así que mire, ahora no se Bueno, hace. un poco, yo le comentaba, aprovecho y hago una digresión. Yo les pasaba en una de las charlas que tuve con ellos, les contaba que Osler, la medicina al pie de la cama, como la entendemos, esa medicina con el alumno, ahí, digamos, al pie de la cama del enfermo, de esta forma, él fue uno de los que la promovió en Estados Unidos, ¿no? Era canadiense cuando se va a Estados Unidos, y ahí realmente él, Nueva York, ¿no? Que estaba en su centro famoso. No, en Hopkins. En Hopkins. Era el famoso, él inició esa la enseñanza de la medicina. ¿Sí? Perfecto. Fue el primero que introdujo el uso obligatorio del oftalmoscopio. El oftalmoscopio, bueno. Y que Danari decía lo mismo, ¿no? Tan degradado hoy día. Bueno, los chicos más de una vez hablamos más de una vez del valor del fondo de ojo, más de unas clases. Acá Alejandro Greenberg insiste mucho del valor en un montón de estas patologías, ¿no? Y hablemos en las emergencias hipertensivas, hablando del tema de hipertensión maligna, el tema de hipertensión endocrina tuvieron hace poquito la charla, ¿no? El valor que tiene tener un oftalmoscopio y poder revisar al pie de la cama lo que aporta, ¿no? Si quieres, yo estoy acostumbrado a dar una charla. Sí, ya sé. Sí, bueno, la podemos meter tranquilamente, ¿eh? Nadie lo usa, pero acá con el doctor Greenberg insistimos mucho que es muy importante. Acá porque la presión. Bueno, pero yo nada, presión, como se dice, para conseguir alguna, como se dice, para hacer una buena tortilla hay que romper muchos huevos. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Se ha dicho, para hacer una buena tortilla muchas veces hay que romper muchos huevos. ¿No? Entonces, sí, por supuesto. Estamos sin nada de fondo de ojo, no sabía, pensé que se había dado alguna cosita. No, yo la daba y después de Vito la sacó. La sacó. Bueno. Y me veo enojado un día y le dije, entonces la puse nuevamente. Bueno. Dígale. Bueno, ¿qué encontraron estos señores? ¿Qué tenía la anatomía patológica en el hígado y qué era la anatomía patológica en el cerebro? ¿Y por qué se morían los enfermos? Y vieron que había dos modelos absolutamente distintos. Los pacientes que tenían las formas rápidas, fulminantes, etcétera, por necrosis masiva o submasiva, el hallazgo mayor era edema cerebral, de grados variables, generalmente severos, y la muerte de muchos de estos pacientes fueron por enclavamiento del bulbo, digamos, en la parte baja, en el agujero occipital. En cambio, la muerte de los pacientes que tenían hepatopatías crónicas se decían por infecciones, había una serie de lesiones, ¿sí? Y la otra diferencia fundamental que encontraron estos pacientes, estos autores, eran que, desde el punto de vista de la microscopía, los pacientes que se morían por edema cerebral tenían este astrocito protoplasmático diametrizado. En cambio, los que tenían la hepatopatía crónica tenían un astrocito muy variado, que era con núcleo mucho más grande que el habitual, que tenían un retículo endoplasmático aumentado, y por eso lo llamaron células de Alzheimer tipo 2. Entonces, lo que preguntaban, clínicamente vamos a tener una forma muy aguda, curso rápido, edema cerebral es fundamental, producen hipertensión endocrinana, hay varios tipos de edema cerebral, el vasogénico, el citotóxico y el intersticial, y ahora un neurotóxico. Y entonces vamos a ver, podemos pasar rápidamente por cuestiones de tiempo, que eso es fundamentalmente el tratamiento del neurointensivismo. Hay que tratar la hipertensión endocraniana. En cambio, en los crónicos, aquí tienen la astrocitosis de tipo Alzheimer 2, las cosas siempre dan tiempo para otras cosas. Y quedaría la falla aguda sobre crónica. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En el curso crónico,
¿El mecanismo también es un proceso de edema, pero que se instaura más lentamente y entonces genera la lesión en un Exacto. tiempo más prolongado? En muchos cirróticos se suelen encontrar poca cantidad de edema cerebral, o sea que en el agudo es casi todo y células casi no hay, y en el crónico es al revés. Hay muchas células de tipo crónico, Alzheimer, y hay poco edema. Genial, gracias. Pero no tiene un rol fisiopatológico muy importante. ¿Sí? Ahora lo vas a ver un poco por esto. Mira. La otra cosa que con visualización clínica es cómo tenemos que manejarnos frente a estas situaciones. Esto me pareció muy interesante, se llama Prakash, ¿no? Ravi Prakash, es un hepatólogo que dice, postula esta estrategia tripartita. Y acá yo les voy a decir a ustedes cuál es, para mí, la definición operacional que tiene. Recuerden que yo les dije que hay una definición formal. Yo invento, digo yo, qué sé yo, junto datos y la digo una definición operativo, donde las cosas van a tener que tener 3 pasos, según este autor, que me parece muy bueno. Primero, como es una encefalopatía, tendremos que hacer el diagnóstico diferencial de la encefalopatía. Lo segundo, investigar causas que llamamos factores precipitantes, factores facilitantes, como lo que llamo llamar, que son cosas que se agregan a la falla hepática de base para complicar las situaciones. Y la tercera sería, postula, no sé si los doctores están de acuerdo, empezar rápidamente un tratamiento empírico tratando de corregir qué cosa, en donde se origina la patología, es decir, cambiar la flora colónica. Y eso me parece que es un esquema bueno. Qué malo que resulta esto. Ahí está. Se pasó una, pues, ahí está. Fíjense, la definición actual sería esta, miren. Está dada también por este señor que se llama Bajak del ISEN, que es un acrónimo del Internacional Estudio Hepatic Encefalopatía y Nitrógeno, que estudian estas cosas. Si encontramos un paciente que tenga algún signo de desorientación o alguna modificación conductual, por más leve que sea, lo primero que tenemos que hacer es ponerle las manos así. Y si el señor empieza a flapear, lo que tenemos que hacer es pedirle un ring. ¿Ustedes saben lo que es el ring? ¿Sí? No. No, el RIN es otro acrónimo, vivimos de acrónimos. Este es el ratio internacional normalizado. Es comparar el tiempo de protrombina de un paciente con un tiempo de protrombina control que se logra de un banco de controles. Es normal de 0,8 a 1,3. Cuando el tiempo del RIN es igual o mayor a 1,5, esto lo tenemos que tomar como una señal de déficit biosintético hepático. Y si juntamos una alteración del sistema nervioso central y un hígado que biosintéticamente está funcionando mal, podemos hacer el diagnóstico operativo, de trabajo sería working diagnosis, como se llama, de que estamos en presencia de una encefalopatía hepática. Y adicionalmente le vamos a pedir signos bioquímicos de injuria hepática, que con eso, ya si están alterados, tenemos prácticamente el diagnóstico. Por eso, esto es el que más se asimila a aquella frase de tener nuevamente un diagnóstico muy rápido para hacer un triage, que es una palabra, es decir, a dónde colocamos los pacientes. Puede ser que el paciente se pueda manejar por consultorio externo, puede ser que sea internado, o puede ser que urgentemente se mande a una unidad de hígado para ponerle rápidamente en un plan de trasplante de hígado. Así que eso es así, porque la falla hepática aguda es una situación muy ingrata, porque la mayor parte de los pacientes, o muchos de ellos, son muy jóvenes, entre la tercera década, muchas veces hasta mujeres embarazadas, que muchas veces se mueren en pocos días y es una catástrofe total. Fíjense, ¿puedo seguir un minuto, no? Sí, doctor. Estas son las formas de presentación que se toman como referencia, a veces por el momento que aparece la ictericia, que para algunos ya es un poco tardía, sino más bien en el momento que comienza la encefalopatía, que fácilmente se diagnostica como preguntando y tomando la asterixis. Es bastante barato el método.
de un ring, que ahora como hay un QuauCheck, que es con una gotita de sangre se puede hacer en un consultorio, facilita todas las cosas. Cuando tiene una semana se llama hiperaguda. Si está entre 1 a 4 semanas se llama aguda. Y cuando ya está entre la cuarta y 26 semanas, subaguda. O'Grady es otro ya conocido suyo también. Otro del King College también. El King College. De los que estudiaron toda el crisis hepática aguda por paracetamol. Sí. Pero son famosos. Sí, no. Lo otro es la etiología, fíjense, múltiples, o sea que nuevamente, todos los virus, A, B, C, D, tóxicos de todo tipo, drogas, incluso recordar que las drogas pueden haber sido tomadas mucho tiempo atrás, hasta 3 meses, algunos dicen hasta 6 meses atrás, por eso los pacientes a veces no se acuerdan, de causa vascular, estas misceláneas, el paracetamol, que el doctor menciona que es la causa más frecuente casi en los Estados Unidos, distinto en otras zonas que son las virales, y acá tienen una lista para esto, para acordarse, para el examen también, ¿no? A veces de todas las que tienen. Y acá está lo que ustedes preguntaban, ¿cómo se forma el edema cerebral? Es la unificada, la glutamina como osmolito, ¿no? Todo esto que ya hemos hablado, la participación del ácido glutámico, ¿no? Y la vía glutamatérgica, y la tercer componente, que es la neuroinflamación con el componente de la microbiota. Y fíjense qué pasa, entonces, fíjense. Edema cerebral en el contexto de insuficiencia hepática aguda grave, que no tiene nada que ver con el cirrótico, como usted habló. Nada fíjense, que ver. Esta es una tomografía computada de un paciente que tiene edema cerebral. Fíjense, ustedes acá ven. Estos son los ventrículos. Estos son las. Bueno, no. Volvemos para atrás. Prácticamente colapsados, ¿no? Los ventrículos, doctor. Sí, sí. Fíjese, todo blanco. Y esto es después de haber usado manitol, que es una sustancia osmótica que hace orinar muy rápidamente y saca agua del intravascular, y eso hace que arrastre agua desde el sistema nervioso central. Por eso estos pacientes son los que se mueren enclavados por ahí. Y a veces se comete otro error, hacer una punción lumbar. Porque todo el líquido va tratando de compensarse, volcándose hacia la parte lumbar, pasar al componente del líquido cefalorraquídeo también. Y entonces si nosotros pinchamos, rompemos ese equilibrio y el descenso tan rápido, yo creo que todo va todo. Varios, y yo me pongo en la fila adelante, hemos enclavado varios pacientes. Estamos hablando de épocas donde la única cosa que precisamente, fíjense, en tiempos atrás, saber si un paciente tenía hipertensión endocraniana era mirando el fondo de ojo y viendo si las venas del fondo de ojo laten. Cuando no latían cuando las mirábamos, ni tampoco cuando comprimíamos el costado del ojo para tratar de hacer que la vena se engruese un poquito, y se morían rápidamente. Y finalmente, lo mismo. Todo esto al final, todo más cerebral. En la cirrosis es todo parecido pero lento. Fíjense, la cirrosis va pasando distintas etapas. Acá hay una bastante buena, que es esta, ¿no? El hígado precirrótico, 10 años, tantos años, la etapa de cirrosis compensada, la etapa de cirrosis descompensada, hasta llegar a la muerte, y todos los factores que están participando. Muchas veces leemos, sobre todo el fallo agudo sobre el crónico, los factores precipitantes, que pueden ser hepáticos y extrahepáticos, que todo esto confluye a la lesión primaria que tenía el hígado, se le agrega alguna, puede ser viral, la reactivación o otro virus nuevo, puede ser infección, una serie de cosas que condicionan la producción de fallo orgánico multisistémico, y es lo que quiere diferenciarse con este fallo hepático agudo sobrecrónico, que para algunos es un nombre de cuadros previos que son bien conocidos, pero que ahora se juntan. Aprovecho y le hago una pregunta al doctor, chicos, que nosotros solemos preguntar. Doctor, ¿qué precipita? ¿Qué destacamos para el uso para alguien de semio, alguien clínico?
los factores precipitantes de encefalopatía en el cirrótico. Estamos hablando del cirrótico. ¿Qué tenemos que chequear que lo pudo haber descompensado? Drogas. Drogas, por ejemplo. Todos los hipnóticos. Los hipnóticos, la benzodiazepina. La benzodiazepina, Sí. toda la lista de todo lo que ustedes quieran son todas malas. Bien. Los diuréticos. Los diuréticos. Sobre todo diuréticos de asa que hacen sacar mucha agua. Los diuréticos de asa, la furosemida, fundamentalmente, ¿no? Sí, bien. Y hay otro que se llama furosemida. Después, cosas que puede hacer la furosemida. Bajar el sodio, bajar el potasio. Bien. Que también es así. El alcohol, por supuesto. Bien. El alcohol. Tenemos las infecciones. Las infecciones. Cualquiera, ¿no? La PBE, cualquiera, en cualquier lado, ¿no? Una causa que a veces hay que buscar, y por eso se recomienda a veces hacer una tomografía computada cerebral, que no hayan tenido una caída no registrada y que tengan un hematoma subdural, por ejemplo. En algunas series hay un número menor pero significativo de casos por esto. Hoy fue la clase del doctor Greenberg sobre hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva, por supuesto. Como descompensador, el paciente se pone en coma hepático, ¿no? Coma hepático porque le entra la urea al intestino. Claro, entonces es de papita para el loro para la... Por eso hay que sacarla rápidamente a la sangre en un cirrótico, ¿no? La que flora ureasa positiva está ahí al galope. Sí. Tratamiento muy temprano. Digamos que esos son, digamos, los factores precipitantes más habituales que uno busca, ¿no? A mente que progrese la enfermedad, que se instale otro virus, otra anoxia, ¿no? Pero esas son las cosas básicas, ¿no? La famosa peritonitis espontánea de los cirróticos. La carne con moderación, la carne por lo menos de vaca, ¿no? El primer caso de peritonitis espontánea de los cirróticos es un genio absoluto, Beethoven. Beethoven murió, era alcohólico, y cuando murió, tenía una cirrosis de nódulos grandes. Ajá. Con lo cual, saben que el alcohol genera fundamentalmente nódulos pequeños. Micronodular. Tenía una peritonitis, pero no tenía ninguna lesión en la autopsia. La autopsia de Beethoven se hizo muy porque la hizo un señor que se llamó von Rokitansky, que fue el profesor de anatomía patológica en Viena, fue decano de la Facultad de Medicina en Viena y fue rector de la Universidad de Viena en sus años. Y cuando le preguntaron cuál fue su fracaso mayor de vida, no poder hacer diagnóstico de la sordera de Beethoven. Y en la autopsia se mostró todos los caracteres que es la primera causa, la primera descripción de la muerte de Beethoven por una cirrosis hepática y con una peritonitis espontánea. De nódulos grandes con una peritonitis espontánea. Probablemente a lo mejor tenía algún convidado en esa cirrosis, ¿no? Pues si tenía nódulos grandes, a lo mejor tenía un virus dando vueltas. Hay ateneos en aquella época. Que dicen que Beethoven tenía un lupus. Por el color colorado de la cara. Bueno, ¿alguna pregunta más? Discúlpeme un poco a veces la forma de hablar porque tengo un frío bárbaro. La verdad, le prendimos la estufa al doctor, pero me parece que no hay que... Me cae el coronavirus. Dice que tiene una estufa, nada. Mucho gusto y gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Para alguno de ustedes o cerramos acá? Sí. Una preguntita tengo. ¿Puede ser que leí que la asterixis es más frecuente en la hepatopatía crónica, digamos, que en la aguda, o esto no es así? No, depende del grado de encefalopatía que esté, que es muy variable. A lo mejor un señor está con asterixis así, está hipocalémico, le hace un goteo de él y por ahí se empieza a ir. No, eso siempre es muy variable. No. Ok. También puede estar en la aguda tranquilamente, Sebastián. Sí. Cuando vos tenés una hepatitis grave, las dos cosas que mirás son, o las tres cosas. Clínicamente, que no tenga encefalopatía, y el asterixis es muy grosero cuando está, porque eso lo buscás muy fácil vos, y después le pedís una glucemia y un tiempo de cuidado. Si eso está alterado, agarrate porque se viene brava esa hepatitis, ¿ok? Derivala cuanto antes a un centro de trasplante hepático. ¿Y cómo esperan que esté la glucemia? Y va a estar hipoglucémico, me imagino. ¿Por qué?
porque el hígado se encarga de regular la glucemia por medio de la gluconogénesis y por ahí decaen los depósitos de glucógeno. La Pero no neuroglucogénesis. estaría alta porque la síntesis de glucógeno también no estaría afectada. No, nunca compensa. Está alta a veces, porque muchas veces hay que tener, fíjense esto, le están pasando al mismo momento un frasco destrozado. Hay que tener en cuenta eso, porque la situación habitual es la hipoglucemia. Es uno de los diagnósticos de insuficiencia hepática. Se abole la neoglucogénesis, como vos decís, está muy bien. ¿Cómo te llamas vos? Sebastián, profe. Sebastián. Participador, ¿eh? ¿Listo, chicos? No, Gracias. nos vemos entonces mañana tempranito con la clase del doctor, no me llama mañana, no me acuerdo. El doctor Hunter mañana, ¿eh? Síndrome cítico hematoso y abdomen agudo, a leer, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. gracias. Chau, chicos, nos vemos. Doctor. Gracias. Me quedo con la tabla, Muchas la voy a gracias. bajar y se la voy a mandar a los chicos. ¿Me deja el PowerPoint? Sí. Así ya yo lo bajo. ¿Que me cambió el PowerPoint o no? ¿Lo sacó recién? ¿Qué dice? ¿Agarro esta? Sí, Perfecto. Porque me queda grabada, pero no tengo mi duda ahora cómo nos ha quedado. Se ¿sabes? graba con todo, ¿eh? ¿Se graba bien? Cuando sí, se graba el PowerPoint con el audio. Bueno, yo por las Sí, dudas le queda el audio mandamos. solo, pero se graba todo. Ya salgo de acá, doctor. Bueno, muy linda la clase, doctor, ¿eh? Sí. Qué pena que no me dijo nada lo de fondo de ojo, porque hubiera estado buena haber armado algo ahí, ¿eh? Mira que- Es un tema, yo pensé que se había dado ya fondo de ojo, le soy sincero. No, creo que no. Mire, No, si yo me lo pegué. Hablando al fondo de ojo y los estudiantes me iban a hablamos de fondo de ojo, yo el título conocíamos. Hablamos más una vez con Greenberg hablando del edema de papila, la hipertensión maligna, que pin, que pone, y resulta que no lo han visto. Me llamó la atención.